¿Sabías que Antonio de la Rúa, ese nombre del que muchos creían que ya había quedado enterrado en el pasado de Shakira, ha vuelto a aparecer justo en el momento más importante de su vida humanitaria? Y no solo eso, su reaparición viene acompañada de declaraciones explosivas sobre Gerard Piqué y la polémica del FC Andorra, que han dejado a más de uno boquiabierto. Mientras algunos se enredan con demandas, sanciones y disputas legales, tú solo necesitas 3 clics para meterte en esta historia. Dale like, suscríbete y comparte. Porque no estamos ante un simple chisme viral ni rumor de pasillo. No, esto es una bomba informativa capaz de sacudir los cimientos del fútbol, del mundo del espectáculo y hasta de los despachos políticos, tanto en Colombia como en España. Que Antonio reaparezca ahora no es casualidad. Lo hace justo cuando Shakira inaugura un colegio en una de las zonas más difíciles de Colombia. Pero detrás de ese acto benéfico hay algo más profundo, viejas heridas, reconciliaciones latentes y mensajes claros hacia un Piqué que no ha dejado de estar en el ojo del huracán. La Fundacao Pies Descalzos, liderada por la cantante, construyó una escuela espectacular en Tibú, norte de Santander, un municipio marcado por décadas de violencia, pobreza, abandono estatal. El complejo supera los 6.000 metros cuadrados e incluye aulas, laboratorios, canchas, biblioteca y hasta pista de patinaje. Aunque parezca salido de un sueño, es completamente real. Se esperaba que Shakira estuviera rodeada de su equipo, autoridades locales y representantes de organizaciones sociales, quizá con familiares cercanos. Lo que nadie aguardaba era verla caminar del brazo con Antonio de la Rúa, precisamente aquel con quien compartió una década de su vida y del que muchos aseguraban que ya nada quedaba. Pero el giro más fuerte no fue la presencia en sí, sino lo que él dijo. Tenemos acceso a una conversación exclusiva con Antonio, y sus afirmaciones no son cualquier cosa. Con voz segura y sin titubeos, soltó una frase que sacudió la ceremonia. Mientras Shakira se convierte en un ejemplo para el mundo con su generosidad y compromiso, Piqué hace todo lo opuesto. Creo que al separarse ella ganó libertad, porque la tenía anulada. Fíjate bien en lo que eso implica. Estamos ante Antonio de la Rúa, su compañero en el nacimiento del estrellato mundial de Shakira. Él estuvo allí cuando lanzó éxitos como Whenever, Weber o La Tortura. Él la conoció en su intimidad antes de convertirse en madre, en embajadora de UNICEF o en la figura global que es hoy. Y ahora regresa para afirmar de forma tajante que Piqué la silenció, la anuló. Eso no es simplemente una declaración polémica, es una bomba emocional dirigida al corazón mismo del exjugador. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué está haciendo Antonio en todo esto? No es casualidad su reaparición justo cuando el nombre de Shakira tiene más visibilidad social que nunca, y cuando Piqué carga con problemáticas graves en su club, el FC Andorra. En ese contexto, cualquiera esperaría que Antonio se mantuviera al margen, pero no lo hizo. Y hay más, Antonio también opinó sobre la polémica del club. Dijo con firmeza: en el fútbol no se puede improvisar con la ley. Si un equipo incumple, debe asumir las consecuencias. Y creo que el Andorra está en un escenario peligroso. No se trató de un comentario casual. Fue un mensaje directo, un aviso claro. Y lo dijo justo en el escenario donde Shakira inauguraba una escuela en un territorio vulnerable para millones de personas. Mientras él hablaba, dejó caer algo todavía más provocador. Insinuó que la relación con Shakira no está del todo rota. Habló de encuentros, coincidencias, conversaciones. Habló incluso de la posibilidad de reconciliarse con calma. Así, sin rodeos. También fue implacable con Piqué, declaró que su vínculo con él nunca fue bueno y relató que hay heridas profundas que no se olvidan. Lo hizo con precisión, sin ambajes. Y todos entendimos a qué se refería, al inicio del romance entre Shakira y Piqué, en un momento en que muchas cosas estaban aún sin cerrar entre ella y Antonio. Lo que más sorprende es que Antonio siempre fue discreto. Nunca buscó protagonismo mediático ni escándalos. Su relación con Shakira, aunque pública, siempre fue manejada con dignidad. Por eso llama tanto la atención que hoy hable sin filtros ni ambigüedades. Como si en estos años hubiera estado acumulando verdades contenidas y ahora decide liberarlas todas al mismo tiempo. Decir que Piqué tenía a Shakira anulada no es solo una acusación sentimental, es un ataque directo a la narrativa mediática del exfutbolista, ya cuestionado por su gestión, por sus negocios y por su relación reciente con Clara Chía. Mientras Shakira inaugura colegios para los más necesitados, él lidia con demandas, papeleos y presiones legales. El contraste entre ellas no podría ser más brutal, ella construyendo futuro, él defendiendo escombros. Ahora bien, ¿es esto un reencuentro romántico o una estrategia bien calculada? ¿Se trata simplemente de un acto benéfico con un acompañante inesperado, o estamos frente a la resurrección de un vínculo profundo que muchos creían extinguido? Las señales están allí, dispersas,
Pero lo que es seguro es que Antonio ya no es un personaje apagado del pasado, ha vuelto con voz, presencia y un mensaje que resuena fuerte. La reaparición de Antonio de la Rúa no es un gesto vacío ni una coincidencia emocional del pasado. Su presencia en Tibú, a pocos pasos de Shakira, es una jugada medida. Porque él sabe perfectamente qué significa aparecer en este momento, en este lugar y con estas palabras. No solo se trata de volver a escena, se trata de posicionarse como testigo directo del pasado más íntimo de Shakira, y quizás también como voz crítica del presente de Piqué. Hay quienes ya hablan de una especie de operación limpieza por parte del entorno de la cantante, una estrategia para reforzar su imagen como madre, como líder humanitaria, como mujer empoderada, y al mismo tiempo, marcar distancia, y hasta desprecio, por todo lo que representa hoy Gerard Piqué. Lo cierto es que este contraste no es casual. Se está construyendo un relato en el que Shakira resurge más fuerte que nunca, mientras Piqué parece estar atrapado en una espiral descendente. Y en esa narrativa, Antonio encaja como una pieza olvidada que regresa para completar el rompecabezas. Durante la inauguración del colegio, las cámaras captaron múltiples gestos entre ellos, sonrisas cómplices, miradas sostenidas, conversaciones discretas al oído. Aunque ninguno confirmó un reencuentro sentimental, el lenguaje corporal hablaba por sí solo. A diferencia de lo que se vivió con Piqué en sus últimos años juntos, momentos fríos, forzados, ausencias constantes, con Antonio se percibía una conexión distinta. Una familiaridad serena, casi nostálgica. Pero lo más poderoso vino después, lejos de los micrófonos, en una conversación filtrada entre colaboradores de la Fundación Pies Descalzos. Un miembro del equipo, bajo anonimato, reveló algo que muchos sospechaban pero nadie había confirmado. Antonio nunca se fue del todo. Siempre estuvo en contacto. Cuando Shakira se separó, él fue uno de los primeros en llamarla. La ayudó a estabilizar emocionalmente a los niños. Esa frase resuena con fuerza, porque desplaza a Piqué no solo como pareja, sino incluso como figura paternal. Según la misma fuente, Milan y Sasa ya conocen a Antonio, y no lo ven como un extraño. Algunos incluso afirman que la relación entre ellos es más cercana que la que mantienen con la pareja actual de su padre. Es aquí donde el relato se vuelve aún más complejo. Mientras Gerard Piqué lucha con el escándalo por el descenso administrativo del FC Andorra y enfrenta acusaciones de presuntas irregularidades en su gestión deportiva, del otro lado Shakira construye colegios, recibe premios de derechos humanos, canta con Bizarrap y tiene como apoyo silencioso a un hombre que, aunque fue parte de su pasado, parece más presente que nunca. La polémica con el FC Andorra no es menor. La Real Federación Española de Fútbol ya ha abierto expedientes, y varios medios hablan de una posible pérdida de categoría por motivos extradeportivos. La gestión empresarial de Piqué, que antes era vista como innovadora, empieza a tambalear. Y mientras sus negocios se enfrentan a auditorías, y su imagen se ve afectada, Shakira simplemente aparece inaugurando esperanza en el corazón del Catatumbo. Y hay más. Antonio de la Rúa también hizo alusión, de forma velada, al rol de Piqué como padre. En un comentario que no pasó desapercibido, dijo: "A veces los hijos crecen mejor lejos del ruido y del ego. No necesitan ídolos, necesitan presencia". Esa línea, pronunciada sin mencionar nombres, fue recibida como una estocada directa. ¿Está Antonio sugiriendo que él podría haber sido mejor figura paterna que Piqué? ¿O simplemente está posicionándose como un referente emocional para una Shakira que atraviesa un renacimiento personal? Los analistas del corazón y del espectáculo no tardaron en reaccionar. Programas de televisión en Colombia, Argentina y España ya están dedicando segmentos enteros a la nueva era Shakira, en la que Antonio vuelve a escena no como una sombra del pasado, sino como parte activa de su entorno afectivo y profesional. Algunos periodistas van más allá y aseguran que él está detrás de varias decisiones recientes en la estrategia mediática del artista, incluyendo su participación en foros de educación global y sus negociaciones con multinacionales para financiar más centros escolares en América Latina. Pero lo que pocos están viendo es que todo esto, más allá del morbo mediático, revela una batalla de relatos. Una competencia simbólica. Shakira no solo está construyendo escuelas, está construyendo una nueva identidad. Está trazando una línea clara entre el pasado con Piqué, marcado por los escándalos, las traiciones, la prensa amarilla, y este presente lleno de propósito, proyectos sociales y un entorno mucho más saludable. En esa reconstrucción, Antonio podría ser tanto una herramienta como un testigo. Algunos críticos advierten que esta jugada podría tener doble filo. Porque si bien Shakira gana imagen pública y simpatía al mostrarse humanitaria y rodeada de antiguos afectos sinceros, también corre el riesgo de revivir viejas heridas. El pasado, cuando regresa, no siempre lo hace para sanar, a veces lo hace para ajustar cuentas. Y hay quienes creen que Antonio,
con su tono contenido pero firme, podría tener más cosas que decir sobre cómo fueron realmente los años de gloria, traición y ruptura. ¿Están preparados los fans de Shakira para escuchar verdades incómodas? ¿Está el mundo listo para ver a Piqué expuesto por voces que no se atreven a callar más? Porque si Antonio ha decidido hablar ahora, es muy posible que lo que viene en las próximas semanas sea aún más fuerte. Si la aparición de Antonio de la Rúa al lado de Shakira en Tibú ya había encendido alarmas, lo que vendría después terminaría de detonar una tormenta de proporciones imprevisibles. Porque lo que parecía un reencuentro simbólico, casi nostálgico, comenzó a adquirir una forma mucho más concreta, más estratégica y más peligrosa para Gerard Piqué. Los días posteriores al evento trajeron consigo una serie de movimientos silenciosos pero contundentes. El primero, quizás el más inesperado, fue el anuncio de una conferencia conjunta entre Shakira y Antonio, programada para las próximas semanas en Ginebra, en el marco de un foro sobre infancia, educación y liderazgo latinoamericano. La elección de Suiza no es casual, se trata de un territorio neutral, donde ambos tienen influencia y donde, por ahora, Piqué no tiene margen de maniobra. El anuncio fue hecho a través de un comunicado de la Fundación Pies Descalzos, sin demasiada alaraca. Pero entre líneas, el mensaje era claro: Antonio no solo está de vuelta, está oficialmente de vuelta. Ya no como expareja ni como socio sentimental, sino como figura pública, como asesor estratégico, como hombre con voz. En paralelo, comenzaron a surgir rumores desde España. Un periodista vinculado al entorno judicial de Barcelona aseguró que los abogados de Shakira estarían preparando una revisión de los acuerdos de custodia firmados con Piqué. El argumento central: cambio sustancial en el entorno familiar de los menores. ¿Podría la figura de Antonio estar siendo considerada, incluso, como elemento estabilizador para los hijos de Shakira? Sería un giro impensado y devastador para la imagen pública de Piqué, porque implicaría no solo que sus hijos están desarrollando vínculos con una figura alternativa, sino que esa figura proviene del pasado íntimo de su expareja. Mientras tanto, en redes sociales, la narrativa se intensifica. Hashtags como #Shakira renace, #Antonio está de vuelta y #Piqué en caída se vuelven tendencia. El público está eligiendo bandos. Y el juicio social, siempre más rápido que el judicial, ya parece inclinarse de forma abrumadora. Pero, ¿qué papel juega realmente Antonio en todo esto? Según fuentes cercanas a su entorno en Buenos Aires, su regreso a la escena pública no es impulsivo. Llevaba meses en conversaciones con el equipo de Shakira. De hecho, varios de los convenios recientes entre la Fundación Pies Descalzos y empresas tecnológicas argentinas habrían sido gestionados por él, desde las sombras. Y aquí aparece otro nombre clave: Clara Chía. Porque si Piqué parecía ya haber enterrado el pasado y construido una nueva vida con ella, lo que ocurre ahora puede no solo desestabilizar su relación actual, sino reconfigurar completamente su posición pública. La prensa del corazón en Barcelona ya ha empezado a hablar de tensiones internas entre Clara y Gerard. Una fuente cercana asegura que, tras ver las imágenes de Antonio con Shakira y sus hijos, Clara habría tenido una fuerte discusión con Piqué. Si tanto te da igual lo que pasa con ellos, ¿por qué estás tan nervioso desde que ese tipo apareció? La pregunta es legítima. ¿Qué amenaza representa realmente Antonio? ¿Es solo una sombra emocional del pasado? ¿O sabe cosas que podrían desestabilizar a Piqué no solo en lo sentimental, sino en lo legal y financiero? Porque hay algo que los medios aún no han tocado con fuerza, pero que empieza a sonar en los pasillos de los despachos más poderosos. Antonio de la Rúa fue testigo de los primeros años de éxito global de Shakira, incluyendo decisiones empresariales, fiscales y patrimoniales que luego serían utilizadas y criticadas por su entorno español. Durante la relación entre Shakira y Piqué, hubo momentos en que los conflictos con Hacienda española tensaron al máximo la vida del artista. En esos momentos, el entorno de Piqué, según algunas fuentes, habría sugerido cambiar asesores legales, contables, e incluso propuesto alejar a viejos colaboradores, incluyendo algunos vinculados a Antonio. ¿Qué pasaría si Antonio decidiera contar lo que realmente sabe de esas maniobras? ¿Y si se convierte, incluso, en testigo en alguna de las causas fiscales que aún rodean a Shakira o a su entorno empresarial? Este ya no es un simple culebrón. Estamos ante una historia donde la reputación, la patria potestad, el dinero y la justicia se entrelazan con las pasiones del pasado. Y Piqué lo sabe. De ahí su silencio. De ahí que, pese a los rumores, no haya salido a decir nada, ni siquiera una frase protocolaria. Sabe que cualquier palabra mal dicha puede volverse en su contra. Shakira, en cambio, juega otra partida. Habla poco, pero actúa. Publica imágenes de su trabajo social, de sus hijos riendo en Colombia, de su vínculo con la tierra, con la música, con la memoria. Y a su lado, sin decir demasiado,
Antonio sonríe. Porque él ya entendió algo que quizás Piqué aún no, que a veces, el mayor poder está en reaparecer, justo cuando tu silencio empieza a hablar más fuerte que cualquier grito. Y lo que viene, dicen los que están dentro del círculo más íntimo de Shakira, no es solo una estrategia mediática. Es una reconstrucción narrativa. Un reseteo emocional. Y sí, también una advertencia velada. Una historia que estaba cerrada se ha vuelto a abrir. Y esta vez, no parece que vaya a cerrarse pronto. Para muchos, la reaparición de Antonio fue una anécdota más en el torrente inagotable de noticias del espectáculo. Pero para los que saben leer entre líneas, su regreso marcó el comienzo de algo mucho más complejo. En círculos financieros y diplomáticos de Ginebra, su nombre empezó a mencionarse con una frecuencia incómoda. Nadie lo decía en voz alta, pero estaba claro, Antonio no había vuelto solo por nostalgia. Había vuelto para ocupar un espacio que había dejado en pausa, como quien deja una partida de ajedrez a la mitad sabiendo que, cuando regrese, tendrá más piezas en su poder. Durante una semana, los pasillos del Borribaje vibraron con una actividad inusual. Empresarios latinoamericanos, abogados de fondos offshore, directivos de fundaciones internacionales, incluso 2 exministros colombianos, todo bajo la apariencia de una conferencia sobre inclusión educativa. En ese entorno, Antonio se movía como si nunca se hubiera ido, saludando en 3 idiomas, cediendo el paso, escuchando más de lo que hablaba. No llevaba anillo, pero sí una carpeta negra que nunca soltaba. Alguien comentó que contenía los borradores de un nuevo modelo de cooperación público-privada para América Latina. Otro dijo que eran pruebas. En Barcelona, la presión comenzaba a hacerse notar. Gerard Piqué, cada vez más incómodo con los movimientos silenciosos de Shakira, incrementó sus reuniones legales. No había cámaras, no había declaraciones, pero sí una sensación de cerco. Clara Chía había dejado de acompañarlo incluso a compromisos empresariales. Ya no respondía preguntas ni posaba para las redes. Algunos cercanos aseguraban que ella no estaba soportando la tensión. Otros, que simplemente ya no era parte del plan. En ese contexto, Shakira avanzó en silencio con una nueva fundación, una versión evolucionada de Pies Descalzos, pero con una estructura financiera mucho más sofisticada, apoyada por un consorcio suizo-colombiano que, según fuentes internas, había sido articulado discretamente por Antonio. La fundación, lejos de ser solo un gesto altruista, abría una puerta estratégica, operaría bajo un régimen jurídico que blindaba sus movimientos fiscales del escrutinio europeo. No era un refugio fiscal, pero sí un blindaje diplomático. Y en medio de su creciente enfrentamiento con Hacienda, esa diferencia era crítica. Mientras tanto, la narrativa pública comenzaba a girar. Hasta hace poco, los medios internacionales retrataban a Shakira como la artista herida, la madre resiliente, pero siempre bajo el marco de la ruptura. Ahora, empezaban a hablar de ella como una figura global con influencia política. Reportajes en medios suizos y alemanes resaltaban su papel en iniciativas educativas y en reformas sobre acceso tecnológico en comunidades desplazadas. Esa nueva imagen no era fruto del azar. En una oficina sin letreros, en las afueras de Zúrich, un equipo de comunicación trabajaba día y noche en un rediseño narrativo. Cada entrevista, cada aparición pública, cada post en redes sociales formaba parte de una estrategia cuidadosamente planificada. Antonio no firmaba los comunicados, pero sus ideas estaban en el corazón de todo. La presión crecía también en lo personal. Según documentos filtrados de manera anónima a un despacho de abogados en Madrid, existían comunicaciones entre Gerard y uno de sus asesores legales donde se discutía modificar el régimen de visitas y cambiar la escuela de los niños y Shakira continuaba viajando constantemente por motivos laborales. Ese mensaje, aunque nunca fue enviado formalmente, detonó una reacción inmediata. Shakira lo interpretó como una advertencia, un intento de control, una manera sutil de minar su autoridad como madre. Fue entonces cuando tomó la decisión de integrar a Antonio en su entorno inmediato. No como una figura sentimental, sino como una mente estratégica. Él conocía su historia, sus puntos ciegos, su pasado fiscal, su presente emocional. Pero más importante aún, conocía cómo moverse en un mundo donde las decisiones no se toman en tribunales, sino en juntas directivas, y donde el relato lo es todo. Antonio, por su parte, parecía haber encontrado su lugar entre las sombras. No necesitaba protagonismo, solo necesitaba acceso. Y lo tenía. Nadie preguntaba por qué estaba en Ginebra. Tampoco lo cuestionaban cuando entraba sin ser anunciado a reuniones con ejecutivos de banca ética o con líderes de fundaciones que operaban en zonas de conflicto. Era evidente que formaba parte de algo más grande. Y lo era, porque Shakira ya no estaba jugando a defenderse. Ahora estaba construyendo una red, una arquitectura de poder que no dependía del show ni de la venganza pública.
Estaba preparando el terreno para que, cuando llegara el verdadero ataque, porque iba a llegar, ya no tuviera que responder con canciones ni comunicados. Iba a responder con hechos. La aparición de su nombre en una minuta legal confidencial que mencionaba a Gerard y Clara fue la primera señal de que esa red se estaba activando. Aunque no se especificaba el rol de Antonio, se le refería como testigo externo con conocimiento del marco fiscal anterior a 2011. Era un eufemismo elegante, pero claro. Si su testimonio llegaba a formalizarse, el caso tomaría un giro irreversible. El conflicto entre Shakira y Piqué dejaría de ser un drama de celebridades y se convertiría en un enfrentamiento de estructuras, con implicaciones legales, fiscales y mediáticas. Nadie sabe aún si Antonio está dispuesto a ir tan lejos. Pero sí está claro que si lo hace, no será por impulso, sino porque todo ha sido preparado para ese momento. Shakira no necesita enemigos. Necesita aliados lúcidos. Y él es uno de los pocos que conoce sus códigos, sus silencios, sus fracturas. La historia no está cerca de terminar. Al contrario, está tomando forma. Como una pieza sinfónica que se ensambla por partes, sin que el público sepa aún qué melodía escuchará al final. Lo único seguro es que cada nota ha sido elegida con precisión. Y justo cuando parece que todo está dicho, algo más comienza a moverse. Algo más comienza a moverse. El mensaje no llegó por canales convencionales. No era un correo electrónico ni una llamada encriptada. Fue una foto enviada por mensajería instantánea, sin remitente claro. Apareció en el móvil de Antonio a las 2:17 de la mañana, cuando revisaba por 10ª vez la presentación que usaría al día siguiente en una reunión cerrada con representantes del Consejo de Derechos Humanos. Era una imagen borrosa, capturada a distancia, Shakira caminando con sus hijos por un sendero en las afueras de Miami, seguidos discretamente por un hombre con gafas oscuras. No era la imagen en sí lo que inquietó a Antonio, sino lo que implicaba. Alguien estaba marcando presencia, no como amenaza explícita, sino como advertencia. Un recordatorio de que el juego había subido de nivel. A la mañana siguiente, Antonio no mencionó la foto. Solo ajustó un par de frases en la presentación. Sustituyó la palabra protección por blindaje estructural, y añadió una lámina que describía el concepto de territorios personales como zonas diplomáticas. Era un guiño conceptual, casi imperceptible, pero quienes sabían leer entre líneas entendieron el mensaje: lo privado también puede convertirse en fortaleza jurídica. Mientras tanto, en Barranquilla, la madre de Shakira había comenzado a recibir visitas inesperadas. Vecinos conocidos, antiguos profesores de colegio, incluso un periodista que aseguraba estar escribiendo un reportaje humanizador. Shakira lo percibió de inmediato. Estaban buscando fisuras. El pasado no olvidado, las anécdotas mínimas que pudieran alimentar una nueva narrativa. Porque si no podían derrotarla en el presente, intentarían desestabilizarla desde la raíz. El equipo legal de Shakira, alertado por estas maniobras, comenzó a operar bajo una nueva doctrina: anticipación. No más respuestas defensivas. Ahora se trataba de ocupar espacio antes de que el adversario lo reclamara. Se activaron protocolos para blindar contratos, reforzar custodias y cerrar las brechas entre su vida artística y su vida jurídica. Se pidió una auditoría completa de todas las operaciones vinculadas a su catálogo musical, que recientemente había vuelto a cotizarse en cifras astronómicas. Alguien había sugerido que, si lograban desacreditar su manejo fiscal, podrían usarlo como excusa para presionar sobre los derechos de sus obras. En Barcelona, Gerard comenzaba a dar señales de desgaste. Las reuniones con sus asesores eran más frecuentes, pero también más tensas. Su entorno personal empezaba a fragmentarse. Las versiones sobre la situación con Clara Chía se multiplicaban. Algunos sostenían que la relación ya no era funcional, pero que mantenían la fachada por conveniencia. Otros decían que Clara, en un gesto de protección, había pedido alejarse mientras la tormenta pasaba. Pero la tormenta no pasaba. Al contrario, se intensificaba. La publicación de una columna en Le Temps, uno de los diarios suizos más influyentes, titulada El modelo Shakira, poder blando desde América Latina, marcó un antes y un después. No era solo un perfil elogioso, era una declaración. La comparaban con figuras como Malala o Angelina Jolie, pero con una estructura de influencia más descentralizada, menos dependiente de gobiernos y más conectada a actores invisibles del sistema global. La columna no mencionaba a Antonio, pero citaba el concepto de diplomacia de redes, una idea que él había trabajado durante años desde foros cerrados en Davos. Esa noche, Shakira lo llamó. No hubo introducción. Solo una frase. ¿Estás listo para el paso siguiente? Antonio no necesitó más contexto. Sabía que esa frase era el umbral. Y lo cruzó. El paso siguiente implicaba asumir un rol más visible, pero no mediático.
no frente a cámaras, sino frente a estructuras. Comenzó a asistir, con discreción absoluta, a reuniones de organismos multilaterales en Ginebra, bajo invitaciones gestionadas por terceros. En esos encuentros, presentaba modelos de articulación entre fundaciones artísticas y organismos de cooperación. Hablaba en nombre de una iniciativa educativa continental, pero quienes lo escuchaban sabían que representaba algo más que una causa social. Representaba a una figura con influencia cultural y financiera, y con capacidad de operar en múltiples jurisdicciones. Y mientras él tejía vínculos en Suiza, Shakira reaparecía en una gala en Nueva York, sin hablar de música, sin mencionar a Gerard, sin un solo gesto mediático. Su discurso giró en torno a la reconstrucción emocional de las comunidades desplazadas y al papel de las mujeres latinoamericanas como lideresas sin ejército. Pero hubo una frase que captó la atención de todos. Los que creen que me retiré, solo miraron la superficie. Estoy construyendo desde el subsuelo. Fue tendencia mundial. No por lo que decía, sino por lo que insinuaba. Los medios comenzaron a cambiar el foco. Las preguntas ya no eran sobre infidelidades o custodias. Eran sobre fundaciones, sobre inversiones, sobre redes. Incluso algunos de los asesores de Piqué comenzaron a preguntarse si valía la pena seguir alimentando una batalla que ya no se jugaba en su cancha. Porque lo entendieron, quizás demasiado tarde, Shakira ya no estaba defendiéndose. Estaba reformulando el tablero completo. Y en ese nuevo tablero, Antonio ya no era un simple regreso del pasado. Era el arquitecto invisible de una arquitectura nueva.